Buenas noches, Mario. Puntual, el primero en llegar. Muy buenas noches, Daniel. Mucho gusto. ¿Me puedes confirmar, por favor, si me escuchas? Sí, sí, escucho bien. ¿Tú me escuchas? Perdón. Marina, buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Son las 7 de la noche. En la reunión anterior hice el comentario también. Empezar puntuales. Tenemos media hora. Y bueno, la gente que vaya ingresando se habrá perdido parte de la charla. Marina, si lo deseas, puedes activar tu micrófono. Aprovechando que estamos pocos, los hacemos un poco más conversatorio que solamente un monólogo de mi parte. Este conversatorio es Introducción a Padre Flexible, Familia Feliz. Asumo que ustedes que han ingresado puntuales, están interesados en el tema, deben tener hijos. Y si tienen más de uno, dependiendo de la diferencia de edad que haya entre los dos o más hijos que tengan, deben haber notado que no solamente que como individuos no son iguales, sino que tienen diferentes comportamientos, diferentes necesidades, diferentes, inclusive, expectativas ellos mismos de nosotros y Así nosotros es. de ellos, dependiendo de la edad que tengan. Marina, ¿cuántos hijos tienes? Hola, buenas noches. Yo tengo uno. Perdón, acabo de notar que yo tenía mi micrófono, mejor dicho, mis parlantes apagados. Si me han hablado, disculpen, no los escuché. Ahora sí ya aprendí los parlantes. Entonces, repito la pregunta, Marina, ¿cuántos hijos tienes? Hola, buenas noches. Tengo uno. Uno, ¿de qué edad? Tiene 19 años. Ya. Mario, en tu caso, Buenas noches, mucho gusto. En mi caso tengo dos varones, el uno Esteban de 23 años ya y Mateo de 18 años. Hay una diferencia de 4 años y en ya. efecto cada uno es único. Así es. Y si retrocedemos un poco, acuérdense de cómo eran cuando tenían 13 o 14 años o cómo eran cuando tenían 8 o 9 años. Lo más probable es que, si bien su esencia pueda seguir siendo la misma, sus comportamientos, inclusive su forma de comunicarse, como les decía, las expectativas que tienen ellos sobre ustedes y ustedes sobre ellos, han ido cambiando, han ido variando. Así es. Podemos aprovechar que, por lo menos ahorita que estamos empezando, y no dejo de sorprenderme de la impuntualidad de los ecuatorianos, aunque son las 7:03 todavía. Podemos aprovechar que en ambos casos estamos hablando de hijos adultos y aprovecho y me enfoco un poco más en eso. Quizás a medida que vayan ingresando más personas y tienen hijos más pequeños, empezaré a hablar un poco de ese tema y quizás ustedes me pueden ayudar también porque han pasado por eso. Yo personalmente tengo 3 hijos, Claro. 18, 25 y 20, perdón, 28, 25 y 23. Perdón, 22, 28, 25 y 22. Hombre, mujer, mujer. Sí. Y siempre hago el comentario, es más, en algunos casos he hecho el comentario porque me lo han preguntado. ¿Por qué yo empecé a estudiar programación neurolingüística? No sé cuánto sepan ustedes sobre PNL, pero básicamente todo lo que yo hago, coaching, las terapias, los libros que escribo, los cursos que dicto en persona, en línea o pregrabados, están basados en programación neurolingüística. Y mi respuesta cuando me hacen esa pregunta siempre ha sido gracias a mi hijo mayor, el que ahora tiene 28 años.
cuando él estaba en la edad del burro, digamos 14, 15 años, no había forma de que nos entendiéramos. Yo era una persona, siempre digo, muy cuadrada, muy recta, muy inflexible, y recta en el sentido de que no podía doblarme, no en el sentido necesariamente de que yo haya sido perfecto, mucho menos. Entonces siempre había conflictos con mi hijo, que ya a esa edad estaba teniendo, digamos, sus propias ideas y sus propias preferencias y su propia personalidad. Y en muchos casos no era como yo esperaba que fuera, entonces yo buscaba imponer. Y eso nos llevó, insisto, a tener grandísimos conflictos, tanto así que terminamos yendo donde una psicóloga. Estuvimos en tratamiento psicológico alrededor de 6 meses. Y en esos 6 meses, del 100% de mal que estaba la relación con mi hijo, había bajado al 85%. Algo había mejorado en 6 meses. Había mejorado lo suficiente como para que en ese momento, en esa situación, yo dijera, hay que continuar con esto. Pero más o menos por esa época, unos 6 meses después de haber empezado el tratamiento psicológico, me topé con un libro que se llamaba Introducción a la Programación Neurolingüística. Y me llamó la atención porque en esa época yo trabajaba desarrollando páginas web. Entonces la palabra programación me hizo clic. Neuro estaba con psicóloga. Y lingüística todo el mundo habla, así que compré el libro. Se lo comenté a la psicóloga, me dijo, lee lo que es bueno. Lo empecé a leer y hagan de cuenta, ¡pop!, se me abrieron los ojos. Empecé a leer el libro y dije, chuta, esto es. Me tragué el libro, creo que en 2, 3 días, esas casualidades de la vida. Terminando el libro, me llegó un anuncio de un introductorio a la PNL. Yo pensé, bueno, la teoría ya la tengo, vamos a ver cómo es la cosa en vivo, la práctica. Fui al introductorio, me encantó. Ese fin de semana empezaba la certificación. Empecé a tomar la certificación. Un mes más tarde, del 85% de mal que estaba en la relación con mi hijo, ya había bajado a 15%. Había sido prácticamente mágico. ¿Y cuál fue el cambio? Y es el motivo del título de este curso y del título de mi primer libro. Me volví flexible. Y siempre también hago la aclaración, porque es muy común, quizás más que nada en el ambiente familiar, y hablando de padres, confundir el ser flexible con el ser permisivo. Ser permisivo es dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Ser flexible es encontrar la forma de guiarlos. ¿Cuál era mi problema al principio, antes de la PNL? Que yo solamente conocía una forma y esa forma yo la quería imponer. Cuando empecé a estudiar programación neurolingüística y me di cuenta de qué es lo que nos conviene hacer para ser comunicadores efectivos, empecé a aplicar eso, empecé a prestarle atención a mi hijo, empecé a notar, primero que nada, de qué forma se comunicaba él, para yo, por decirlo de alguna manera, copiar esa forma, por decirlo de otra manera, aprender su lenguaje, para que mi mensaje llegue. Nosotros en muchos casos pensamos que porque hemos dicho algo, ya el mensaje llegó. Y me atrevería a decir, en la mayoría de los casos no es así. No basta con que digamos algo. Tenemos que decirlo de la manera correcta. Y tenemos que decirlo en el momento correcto. Todos nosotros, y si a nosotros nos ha pasado, seguramente a nuestros hijos también, en algún momento hemos estado ofuscados. Y ofuscados, alguien viene a decirnos algo y nos entra por un oído y nos sale por el otro. O rechazamos ese consejo, ese comentario que la persona nos está haciendo, porque estamos ofuscados, estamos con la cabeza en otro lado. Por eso también es importante, insisto, saber cuándo hablar con nuestros hijos. Y con la experiencia que tuve, no había terminado yo todavía la certificación de Practitioner en Programación Neurolingüística, que fue la primera que tomé, y empecé a escribir este libro, Padre Flexible, Familia Feliz. Buenas noches, Mauricio.
llegaste tarde, los primeros 10 minutos vas a poderlos ver cuando trepe la grabación de este conversatorio que estamos teniendo. Y antes de continuar, si me ayudas, dime cuántos hijos tienes y de qué edad. Hola. Okay. Perdón. Aún no tiene activado el micrófono. Ya, cuéntame. Mauricio me parece que sí tiene activado el micrófono. Pero en todo caso, continuemos. Te decía, fue el motivo por el que empecé a leer mi libro, mejor dicho, a escribir mi libro, que fue básicamente un recuento de qué es lo que yo hice aplicando programación neurolingüística en la relación con mis hijos. No solamente con el primero, sino con las otras dos. Y yo les puedo decir por experiencia propia, por experiencia personal, de primera mano, funciona. Y para nosotros como padres puede ser muy cómodo imponer, ¿ya? Y tener la idea de que nuestros hijos, porque son nuestros hijos, tienen que hacernos caso. Y quizás cuando nosotros fuimos hijos, nosotros fuimos como esperamos que nuestros hijos sean. Y si fue así, me atrevería a decir que es un caso o que son casos excepcionales. Porque lo más probable es que nosotros como hijos, también hayamos pasado por lo que nuestros hijos están pasando cuando nosotros queremos imponerles algo. ¿Cómo nos sentíamos nosotros cuando nuestros padres querían imponernos algo? ¿Qué tan fácil se nos hacía seguir esa imposición y ceder ante esa imposición? ¿Qué tan rebeldes fuimos? Si nosotros tomamos eso en cuenta, dicen el toro no se acuerda cuando era ternero. Es muy fácil olvidarnos de cómo nos sentimos nosotros como hijos, ahora que nosotros tenemos hijos. Y puede ser muy fácil, y siempre todo depende del caso, adaptar la posición de padres sin tomar en cuenta cómo esa posición que nosotros estamos adoptando en este momento nos afectó a nosotros cuando nuestros padres la adoptaron. Y no se trata de corregir errores, no se trata de dejar de hacer las cosas mal, porque algo que es súper importante tomar en cuenta es que todos nosotros, en todas las situaciones, y hablando específicamente del tema, nosotros como padres, siempre hacemos lo mejor que podemos con la información de que disponemos. Si alguno de nosotros, de Mauricio todavía no sé nada, pero Mario y Marina tienen hijos mayores de edad, si alguno de nosotros cuando nuestros hijos eran pequeños, castigamos físicamente a nuestros hijos, no fue de malos, fue porque era lo mejor que podíamos hacer en esa situación con la información que teníamos. Si ahorita yo estoy teniendo un conflicto con uno de mis hijos, no es porque yo he hecho algo mal, es porque me ha faltado información para hacer algo mejor. Y un poco la idea de este introductorio y del curso es proveerles de mayor información. Lo dije al principio, si alguno de ustedes en algún momento tiene cualquier tipo de comentario o consulta, me pueden interrumpir nomás, yo no me resiento, y tratamos ese tema específico. Si alguno de ustedes tiene algún caso específico que quiera saber cómo hago para manejar esta situación, lo podemos conversar. Este espacio es para ustedes. Gracias, Daniel. Tomo esta oportunidad que nos acabas de brindar. En mi caso, como ya te comenté y les comenté a los participantes, tengo dos hijos, uno de 23 años y el otro pues de 18 años. Siento yo que
obviamente en las diferentes etapas, es decir, de niños y de un poco adolescentes, eh, obviamente va variando, digamos, ¿no? Las necesidades y las formas y los estilos de comunicación. Entonces, ahora, cuando ya son mayores de edad prácticamente, donde son mucho más independientes, donde ya pues prácticamente su independencia aflora, digamos, ¿no? Y sin embargo, yo siento ahí como que es una etapa en la que aparentemente podría decirse que es más fácil comunicarse, pero yo siento, personalmente siento que es más difícil, ¿sí? O se me ha hecho a mí personalmente un poco más difícil, ¿verdad? Correcto. Porque inclusive a nivel, eh, ¿cómo les digo? A nivel de conocimientos, a nivel, digamos, de eventos, pues ellos ya tienen un bagaje, digamos, ¿no? En edad, digamos, temprana o de jóvenes, mismo, o no es la misma, digamos, época que la nuestra, ¿verdad? Entonces uno trata, digamos, de compaginar para tener, digamos, una comunicación más fluida. Pero yo siento que ahí es donde un poquito hay, en el caso personal mío, donde tengo esa dificultad, no me siento cómodo todavía, siento como que no llego hacia ellos, ¿sí? Eh, Siento que hay que reforzar un poco más la confianza, a pesar de que uno, pues como padres, obviamente está abierto y dice, mira, estoy aquí, puedes contar conmigo, cuéntame, pero no te cuenta, ¿verdad? Y uno sabe que de pronto sí están atravesando por ciertos problemas, pero ¿cómo le dices pues ya prácticamente a un hombre adulto de 23 años? Pues bueno, eh, cuéntame lo que te está sucediendo, ¿verdad? Entonces yo siento que ahí no se abren del todo, o te cuentan parte y no te cuentan todo, ¿sí? Entonces, eh, por ahí estoy, o sea, ¿cómo llego? De pronto, ¿qué estilo, cómo descubro el poder llegar a ese interior, lo que tú un poco mencionabas hace un momento? ¿Cómo llegamos a eso para tener una sintonía y poder comunicarnos asegurando que los mensajes van y vienen y se entienden? Perfecto. Lo que me comentas es muy común, pasa con mucha frecuencia y existen muchas explicaciones. O sea, y te menciono un par así, digamos, por encimita, porque en realidad el por qué en realidad no importa, lo que importa es que está ocurriendo. Eh, pero igual, digamos, para sacarnos la pica, puede ser sencillamente porque ellos ya están viviendo en su mundo, Ujú. del cual nosotros ya no somos parte tan indispensable. Podemos ser parte importante, pero ya no somos parte indispensable. Cuando nuestros hijos son pequeños, si nosotros no estamos, capaz que hasta se mueren de Exacto. hambre. ¿Ya? Cuando nuestros hijos son mayores, si nosotros no estamos, bueno, no estamos, ya más tarde estaremos, no hay ningún problema. Este, pero yendo un poco hacia tu pregunta, ¿cómo comunicarte con ellos? Existe infinidad de técnicas y una de las cosas que a mí más me apasiona de la programación neurolingüística es que estudia estructuras, entre otras estructuras de comunicación, estructuras de comportamiento, etcétera, etcétera. Y al ser estructuras se aplican en todo. Es decir, lo que yo te voy a comentar ahora sobre cómo crear una mejor conexión, la palabra que tú dijiste es muy importante, sintonía con tu hijo, la puedes aplicar para crear sintonía con cualquier persona. En términos muy generales y sin entrar en la parte, digamos, técnica de, de cómo funciona el lenguaje y el pensamiento. Eh, a todos nosotros, y estoy quizás un poco exagerando, generalizando, pero a la gran mayoría de los seres humanos les gusta sentirse importantes. Para nuestros hijos, obviamente, mejor dicho, para nosotros, obviamente, nuestros hijos son importantes. Pero, ¿de qué manera se los hacemos saber? Si yo le digo a mi hijo, tú eres muy importante para mí, igualito que lo que les decía hace un rato, les va a entrar por un oído y les va a Ujú. salir por el otro. Pero si yo me intereso por lo que a mis hijos les interesa, como yo me estoy interesando por lo que les interesa a ellos, eso significa
que lo que les interesa a ellos es importante para mí. Y como es importante para ellos también, empezamos a crear una conexión. Siempre todo depende del caso. Yo conozco padres de familia que tienen una relación muy estrecha con sus hijos en el estadio. Y conocen a sus hijos, o sea, literalmente, de arriba abajo, en el estadio. Y en el estadio pueden hablar de si el hijo tiene problemas sentimentales, si tiene problemas en el trabajo, si está pensando en hacer algún emprendimiento, si tiene problemas de alcohol o drogas, de todo lo que sea, en el estadio. Y quizás el resto de la semana prácticamente ni se ven. Pero para ellos el estadio es esa conexión que permite esa sintonía. Si tú, cualquiera de tus dos hijos, 18 y 25, si no me equivoco, me dijiste, si es que están trabajando, donde estén trabajando, tú te interesas por el tipo de actividad que realizan en el trabajo. Y quizás, siempre todo depende del caso, pero quizás si tú puedes averiguar algo sobre el tipo de actividad desde otra fuente, no preguntándole a ellos, sino desde otra fuente, para que cuando hables con ellos les dejes saber que tú ya sabes algo de ese tipo de trabajo. Ahí estás demostrando que estás interesado por lo que ellos hacen. Y al estar interesado por lo que ellos hacen, estás interesado por ellos. Y hacemos un poco también una separación que en muchos casos, si bien nosotros podemos pensar, eso debería facilitar las cosas, lo que hace es dificultarlas. Y la separación es la familiar. Inclusive con todo lo que yo he aprendido de programación neurolingüística, me ha pasado a mí bastante menos que en otras ocasiones, bastante menos que antes. Pero no, tú me lo estás diciendo porque eres mi papá. Entonces, el hecho de que nosotros seamos padres, como que nos resta valor, validez, le resta peso a lo que nosotros decimos porque lo estamos diciendo desde una posición subjetiva, porque somos los padres de nuestros hijos. Pero por eso te decía, en el ejemplo que te mencionaba sobre el trabajo, si hablamos del trabajo, ya yo no lo estoy hablando como padre, yo lo estoy hablando como una persona interesada en el trabajo. Entonces esa subjetividad que puede restarle valor a lo que yo diga, desaparece, o por lo menos se disminuye, lo que ocasiona que lo que yo diga tenga más valor. ¿Sí me explico? Entiendo. ¿Alguien más quiere consultar algo? Bueno, buenas noches para los que recién se agregaron. Bueno, más que consultar es un poquito el que coincido con muchas cosas que usted indicó. Como les dije, yo tengo un hijo ya, digamos, ya es prácticamente casi un adulto, no tiene 19 años. Y realmente en la relación con él, lo más importante es entrar en el mundo de él. Cuando conversamos cosas que son de su interés, el que yo muestre interés auténtico me permite ganar su confianza. Ahora, esto no es que se construye en el momento, esto es un trabajo desde que era pequeño. Y los resultados se van viendo cuando ellos ya son adolescentes, preadolescentes o ya adultos. Entonces es construir estos nexos, estos vínculos con nuestros hijos. Es normal que ellos a esa edad ya se separen de nosotros porque están construyendo ya su personalidad, ¿no? Ya se están descubriendo ya como personas totalmente separados de nosotros y ya nosotros hasta tenemos que hacer como que un pasito atrás y cuando ellos acudan a nosotros, que ellos sepan que estamos ahí. Pero esto es un proceso que se trabaja, creo que desde que ellos abren sus ojos y llegan a nuestros brazos, ¿no? Entonces, básicamente es así. Bueno, en mi caso yo también tuve que
buscar mucha literatura y buscar ayuda, porque llega un momento en que las emociones a uno, a pesar que sea psicólogo, sea coach o terapeuta, las emociones uno lo llevan en peso y a veces uno no ve con objetividad. Pero sí, es muy importante, todos los que somos padres, educarnos, ¿no? Correcto. Y bueno, esta educación siempre. Bueno, gracias. Sí. Idealmente, sobre lo que mencionas, Marina, idealmente sí, es un trabajo, digamos, me voy al extremo, es un trabajo desde la concepción, pero muy pocas personas en el mundo están preparadas para ser padres antes de ser padres. Algo que un poco menciono medio en broma, es que, y ustedes deben haberlo escuchado, la primera parte por lo menos, no existe el manual para ser padre. Y lo que yo digo que menciono medio en broma, no existía hasta que yo lo escribí. Pero tomando en cuenta que cada persona es diferente, cada niño es diferente, que tienen diferentes etapas a medida que van creciendo, que nosotros, inclusive, y tú lo mencionaste hablando que las emociones nos llevan en peso, por más preparados que estemos, también tenemos nuestra propia realidad y nuestra forma de ver las cosas. Y esa forma nuestra es casi imposible que no se dé un momento en que choque con la forma de nuestro hijo. Y ahí es donde viene la importancia de la flexibilidad. Y si bien ideal sería empezar desde el nacimiento o la concepción, nunca es tarde para empezar. En el momento en el que cualquiera de ustedes, inclusive Luigi que acaba de ingresar, en el momento que cualquiera de ustedes dice, yo a partir de hoy quiero mejorar la relación con mi hijo, es el momento ideal para empezar a hacerlo. Nunca es tarde para empezar. Si es que la relación ha estado, digamos, destruida o aparentemente destruida. Si no está muy bien, entonces nunca es tarde para continuar mejorándola o para cambiarle el rumbo hacia algo bueno en lugar de hacia algo malo. Todos tenemos la capacidad de aprender, todos tenemos la capacidad de mejorar. Mientras más viejos somos, nosotros y nuestros hijos, más cómodos nos sentimos en la posición en la que estamos. Yo no creo en eso de que, como dicen, perro viejo no aprende nuevos trucos. Es que al perro viejo le da pereza aprender nuevos trucos. No es que no puede. Seguramente. Es un video. Sí. Perro viejo que no creo, perro no qué. No, es de padre de familia, algo así. Luigi, si puedes apagar el micrófono mientras conversas con alguien más, te agradecería. Si nosotros, ustedes deben haber escuchado, ya estoy demasiado viejo para eso, yo soy así, nadie me va a cambiar. Eso no es cierto. Una cosa es nuestra esencia y otra cosa son nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos se derivan de nuestros pensamientos, que a su vez se derivan de las experiencias que nosotros podamos haber tenido. Pero son aprendidos. Y todo lo que nosotros hemos aprendido lo podemos desaprender y reaprender para hacer cosas nuevas y diferentes. Uno de los principios de programación neurolingüística dice, si lo que haces no funciona, haz algo diferente. Pero como le decía un ratito, mientras más viejos somos, más cómodos nos sentimos. Entonces, si no funciona, ya tiro la toalla o sigo probando la misma manera, pero probar algo diferente, no, pues. Eso cuesta trabajo. ¿Cuánto trabajo estamos dispuestos a dedicarle a una relación poderosa, exitosa con nuestros hijos? Depende de nosotros. ¿Alguna consulta de alguien más? Perfecto, continúo entonces. Además de interesarnos por las actividades de nuestros hijos, otra técnica, y seguimos hablando de digamos, post-adolescentes, digamos de 16, 17 para arriba.
las personas que ingresaron más tarde, si tienen hijos menores, me avisan por favor y adapto un poco el contenido a los 5 minutos que nos quedan. Pero hablando de ese grupo, si nosotros aceptamos que nuestros hijos tienen su propia realidad, un poco lo que hemos estado comentando, va a ser más fácil que haya menos conflicto. Como padres, y lo digo de nuevo por experiencia personal, yo en muchas ocasiones he cometido el error de decirle a mis hijos, tú deberías ser así o asado. ¿Y por qué mi hijo debería ser de esa manera? Porque a mí me parece que es la manera que debería ser, pero no es mi vida, es la vida de mi hijo. Y en ese sentido, algo que, y puedo bajar un poco, no 17, 16 años, sino irme bajar hasta los 10 años quizás, inclusive hasta los 7 u 8. Algo que empieza a minar durísimo la comunicación con nuestros hijos es nuestro papel de jueces. Si nosotros decimos eso está bien, eso está mal, estamos juzgando. Y si mi hijo, me invento algo, pensando en la época en la que estamos viviendo y pensando en la tabla de consumo y qué sé yo, si mi hijo de 17 años probó la marihuana y yo soy un padre juzgador, no me lo va a decir. Te lo firmo, te lo garantizo, no me lo va a decir. ¿Y por qué no me lo va a decir? Porque sabe que si yo se lo digo, lo voy a juzgar. Que, me he dicho, que si él me lo dice, yo lo voy a juzgar. ¿Y cómo se te ocurre? Y no sabes lo que te puede pasar y lo voy a atacar y voy a querer saber quién le vendió la marihuana y lo voy a poner en una posición que él prefiere evitar. ¿Y cómo la evita? No diciéndome nada. Si en lugar de juzgar, yo aprendo a escuchar y a hablar desde mi experiencia, desde mi realidad, entonces es mucho más probable que me lo diga. No voy a garantizar que sí me lo va a decir, pero es mucho más probable que me lo diga. ¿Y a qué me refiero con hablar de mi experiencia, de mi realidad? No decirle, eres un descerebrado, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? Sino decirle, a mí no me parece que siquiera lo hayas probado porque te corriste un riesgo. A mí no me parece. Yo estoy hablando desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Si yo le digo, eso que hiciste está mal, estoy hablando desde una posición de juez absoluta. O está bien o está mal, y yo digo que está mal. Si yo hablo desde mi perspectiva, estoy hablando desde una posición subjetiva y relativa. A mí no me gusta, a mí no me parece. Y eso puede abrir la confianza, porque mi hijo ya sabe que yo no lo voy a atacar. Sabe que le voy a decir lo que yo pienso, pero porque es lo que yo pienso, no porque es lo que yo, no porque es lo que yo le quiero imponer, no porque es lo que es. Si ustedes se ponen a pensar, y también otra técnica muy, muy útil es retroceder en el tiempo. Quizás, si yo veo que mi hijo, qué sé yo, llega tarde y no avisa que va a llegar tarde, dependiendo de cómo haya sido yo de chico, lo más probable es que yo haya hecho algo parecido. Y lo más probable es que mis papás se hayan preocupado. Peor todavía, yo personalmente tengo 55 años, cuando yo era post-adolescente no había celulares. Entonces, si yo decía que tenía una fiesta y que iba a llegar a las 2 de la mañana, como que tenía que llegar a las 2 de la mañana. Si no llegaba a las 2 de la mañana, mis papás o estaban dormidos porque me tenían confianza,
o quizás llamaban a la policía, se ponían a llamar a los hospitales y me esperaban despiertos a atacarme por irresponsable, por irrespetuoso, por haberles hecho pasar mala noche. Entonces yo ya sé, como hijo, ya tuve la experiencia de llegar tarde sin haber avisado. Y yo puedo relacionarme con mi hijo a ese nivel. En lugar de decirle, tenías que haberme avisado, decirle, yo sé que a veces uno le está pasando chévere y pierde la noción del tiempo. Porque yo sé, yo viví eso. Y de ahí pasar a lo que me importa. El problema es que ahorita con celulares, inclusive, pues sí, en mi época, que no había celulares, bueno, los papás tenían que aguantarse hasta que yo aparezca y si no les gustaba la hora que yo aparecía, me castigaban o me repelaban. Pero ahora que el celular, ¿qué te cuesta? ¿Ya? Es más, si tienes que venir, si dices que vas a venir a las 2 de la mañana y a la 1 le estás pasando chéverísimo, entonces puedes llamar, ¿sabes qué? Está de vacaciones, no sé si voy a llegar a las 2. Y yo ya me quedo tranquilo. Casi como sugerencia, más que como imposición. Hablando de hijos más próximos a la adultez. Tenemos 2 minutos. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Quieren tocar algún tema específico antes de que terminemos? Hay una pregunta en el chat, Daniel. A ver, déjame leer eso. El chat dice, ¿deberíamos ser amigos o ser más padres? En mi caso con mi hija de 12 años, dice Suni. Yo te diría, primero que nada, depende del caso, y en segundo lugar, casi la misma respuesta, miti-miti. Y depende de cómo definimos la palabra amigo y cómo definimos la palabra padre. ¿Ya? Si tú me preguntas, debemos ser más amigos en el sentido de acolitar, o más padres en el sentido de imponer, yo te diría ninguna de las dos cosas. Por eso el título Padres Flexibles. Y flexible no es lo mismo que permisivo. Desde mi punto de vista, ¿qué significa ser amigo? Significa, entre otras cosas, no juzgar o juzgar menos. Comparen, y esto, qué suerte que hiciste la pregunta, Suni. Comparen. Si retrocedemos en el tiempo, si yo, en el ejemplo que les puse hace un rato, si yo probé marihuana, ¿ya? Y estoy, digamos, con remordimiento de haber probado marihuana, yo sé que si les cuento a mi amigo no me va a juzgar. ¿Ya? Capaz que dice, ¿qué animal que eres? ¿Cómo se te ocurre haber hecho eso? Pero me lo está diciendo como amigo. Yo sé que si se lo cuento a mi padre, me va a juzgar. ¿Ya? Me va a decir, eres un irresponsable, pudiste haber quedado enganchado y te ibas a hacer un drogadicto y la marihuana después te iba a otras cosas. Y entonces mejor a mi papá no le digo nada. ¿Por qué? Porque es inflexible, porque me juzga. A mi amigo sí le digo porque me entiende. Quizás no le guste lo que le estoy contando, pero no me va a juzgar, no me va a atacar si realmente es mi amigo. En ese sentido, utilizando esa definición, un padre flexible es padre y amigo. ¿Estamos? Bueno, queda un minuto para que se corte la conexión. Aquí tengo algo más en el chat. Pues, ok, gracias, chévere. Daniel, en ese minuto, perdón, siguiendo el mismo ejemplo que tú planteas del adolescente que ha probado marihuana y no le quiere contar al papá, ¿qué sería entonces ahí una acción adecuada de parte del papá con este ejemplo que tú pones? ¿Cuál sería lo correcto o lo más recomendable, por lo menos? Mira, rapidito porque en realidad tenemos 40 segundos. Si tú lo sabes o si tú lo estás casi seguro, háblale del tema, ¿ya? En referencia, si es que tú tuviste la experiencia, en referencia a ti mismo. Ya sabes que cuando yo tenía tu edad o cuando yo tenía tantos años, probé.
Y si no tuviste la experiencia, en referencia a alguien más. Sabes que yo tengo un amigo que cuando éramos jóvenes probó y no sabes lo que le pasó y se lo cuentas como casi como anécdota y no diciendo este man fue un desgraciado, un idiota. Entonces le estás abriendo la puerta. 2 segundos, gracias por su participación.